Bienvenidos, señores, ¿qué tal? Un día más con todos ustedes aquí en nuestra alquería. Nos quitamos la mascarilla para estar con ustedes en este próximo viaje que vamos a acercar a Motril, a todos ustedes una vez más. Nos vamos a retrotraer en el tiempo para acercarnos a un barrio nuevo, como no, con la inestimable presencia de don Manuel Domínguez, nuestro historiador motrileño, nuestro cronista de Motril, y hoy visitando un barrio que cariñosamente conocíamos muy antaño como el barrio de Montsú. Intentaremos conocer un poco el porqué de ese nombre. Nos tenemos que ir más o menos al siglo XVIII, bien entrado el siglo XVIII, para tener presencia ya de lo que era y significaba este barrio. Comenzaremos por Alquitranaderos, correremos también por la calle San Miguel, Carretas, etcétera, etcétera. Un barrio que también, como no, como todo Motril, tiene su pequeña gran historia. Don Manuel Domínguez, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues retomando, ¿no?, un poco el pulso de nuestra historia de Motril, nos quedábamos aproximadamente por estos barrios en nuestros últimos programas. Yo decía, así un poco a micrófono cerrado, que me recuerda mucho cuando hacíamos calle Piedrabuena, ¿no?, porque son calles todo muy empinadas hacia arriba, que nos comunican con el Motril Norte, y que al fin y al cabo volvemos a reiterar que Motril es una pura rambla. Efectivamente, es decir, todo está en función de la situación geográfica de Motril. Motril está situado, pues en una especie de ladera de monte que están, y esas laderas pues tienen desagües y curiosamente pues casi todas las calles, si nos hacemos desde la parte del levante de Motril, la parte oeste de Motril, de la Rambla de las Brujas, vemos que todos son ramblas. Incluso estos barrios que surgen, seguramente esta zona de aquí surge, pues sería finales del siglo XVII, siglo XVIII, porque es a partir de ese siglo cuando la población, pues seguramente traspasa la construcción, traspasa la barrera que había sido la Rambla Capuchino. Es decir, la Rambla Capuchino es una gran rambla que además desagua la Rambla del Cuerno, que viene de la parte norte de Motril, que viene de la Posta y que era el desagüe natural de esa rambla que después se partía hacia la calle Catalanes, calle Nueva y Rambla Capuchino. Y bueno, a partir de ella, ¿no?, había unas pequeñas lomitas, y esas pequeñas lomas pues es lo que hoy conocemos pues con estos barrios. Seguramente cuando se hace la calle Nueva o cuando empieza a construirse la calle Nueva es cuando surgen estos barrios, es decir, se amplía un poco más la ciudad hacia la zona norte de Motril, y bueno, pues aprovechan las zonas entre ramblas y construyen pues todos estos barrios, que además fueron unos barrios siempre muy tradicionales en la historia motrileña y muy populares en la historia de Motril, y curiosamente han mantenido pues muchos de ellos los nombres. Mientras que a lo mejor el centro de Motril ha modificado calles y tal, estos sí que han mantenido esos nombres, sí se han aposentado hoy bien. Se han aposentado. Por ejemplo, esta plaza donde estamos ahora mismo, que hoy se llama Plaza de la Autonomía, fue la Plaza de Alquitranaderos, porque la calle Alquitranaderos terminaba aquí. O también se le decía la Plaza de Carretas o la Plaza del Cuerno. ¿Por qué del nombre de la Plaza del Cuerno? Pues no lo sabemos, pero aparece en la documentación del siglo XVIII con ese nombre, con la Plaza del Cuerno. Aparece también con la Plaza de Alquitranaderos. Sería por eso a lo mejor, porque venía de la Rambla del Cuerno. Porque la Rambla del Cuerno terminaría por aquí, es decir, Rambla Capuchino, esta zona de aquí que es muy curiosa, y toda la zona pues siempre está hacia arriba, ¿no? Es decir, ahí hacia la parte de los ejidos, como decían, por la parte norte, donde terminaba Alquitranadero y terminaba San Miguel, no había más nada construido. Es decir, al final de estas calles, las antiguas calles, lógicamente, no las de ahora, que se han ampliado más hacia arriba, hacia la calle ancha, pero las antiguas calles llegaban y más arriba no había nada. Eso estuvo así pues hasta los años 70. Claro, claro, que 60, no estamos hablando 70, de mucho tiempo, claro. Hace poco tiempo, que no había nada construido más arriba de las terminaciones de la calle Alquitranadero o Alquitranadero, porque se aparece con los dos nombres, y calle San Miguel. Aparece pues un barrio muy popular, es decir, un barrio de los típicos barrios motrileños que, como bien decía, se parece mucho pues a las otras calles que
calle de las Cruces, calle Piedrabuena, calle San Antonio, calle Alquitranadero, calle San Miguel, que todas van hacia arriba, ¿no? Que es decir, es de este típico de construcción de los barrios populares, seguramente en sitios pues donde el terreno no valía demasiado, porque era terreno de secano y no, desde el punto de vista agrícola, no tenía ningún interés, y es la zona de expansión hacia la parte norte y hacia la parte este de la ciudad, pues en estos barrios que tenemos aquí. Y además conocíamos estas calles como Rambla de Alquitranadero, sí, como Rambla de San Miguel, claro, ¿no? O sea, que no eran Rambla, es que eran Rambla, eran, ¿no? Y claro, si nosotros decimos, pues estamos de la Rambla de La Palma, Rambla de la Bruja, Rambla del Cuerno, Rambla de los Álamos, el Motril está lleno de ramblas, porque está situado pues en esa especie de monte bajo que termina en La Vega, y lógicamente los desagües naturales de todas estas zonas altas hoy está muy aplanado. Seguramente en la época antigua estarían seguramente más altos, ¿no? Es decir, habría más inclinación. Y esta plaza, por ejemplo, esta plaza de Andalucía... esto es un auténtico, típicamente un ensanche. Un ensanche, decir, pero imagino que también a lo mejor, pensando en esas ramblas, que a lo mejor también recogía el agua para conectar con esa rambla del pueblo, ¿no? Sí, además lo recordamos todos los que tenemos unos cuantos años ya, recordamos que esto también era pues una conexión con la Rambla Capuchino, el desagüe de todas estas calles a través de la Plaza de Autonomía o Plaza del Cuerno, a lo mejor porque en la configuración antigua tenía forma de cuerno, y posiblemente le ponen la Plaza del Cuerno porque tiene esa configuración, ¿no? Es decir, pero también se le llama Plaza del Alquitranadero porque es posible que la calle Alquitranadero, que ahora vamos a ver, fuera en singular, es decir, fuera la calle del Alquitranadero. Del Alquitranadero. Y en Motril hemos tenido la tendencia siempre en el lenguaje motreño de añadir una S final. O abrir la O y ya parece que, ¿no? Parece que pero que es está muy curioso porque la configuración de la plaza a lo mejor tiene esa forma y todavía la mantiene casi. Sí, un poco ¿no? curva, un poco ¿no? curva. Sí. Y en la mentalidad de los motreños de aquella época, pues esto se parece a un cuerno, pues Plaza del Cuerno. Es muy típico, igual que la Rambla del Cuerno, porque hace una forma de cuerno, decía antiguamente, hoy ya no lo vemos, pero antiguamente hacía una forma de cuerno y le pusieron la Rambla del Cuerno. Esto posiblemente también. La calle que tiene, digamos, la terminación es la calle Carreta, que es esta que atraviesa desde la Rambla Capuchino hasta Barrio Nuevo, hasta el inicio de Barrio Nuevo. La calle Carreta hoy ha perdido también la significación, ¿no? Porque antiguamente, como se llama, es la calle de las carretas de Luque. Eso iba a decir que ya en su día contábamos un poco... Sí, ya lo contábamos, es decir, las calles de las carretas de Luque no es más que un nombre asociado pues a un personaje que vivió aquí, que se llamó Francisco de Luque. Incluso tenía otro hermano que era Alonso de Luque, que tenían 3 carretas. Tenían 3. 3, y con 3 yuntas de bueyes dedicados para hacer transporte. Y como no vivían aquí, porque los Luques vivían aquí en la calle Alquitranadero, pero sí que tenían donde encerraban las carretas y los bueyes sí estaban aquí en esta calle. Y el nombre tradicional por la calle de las carretas de Luque. Y hoy ha perdido lo de Luque, pero se ha quedado en la calle Carreta. Pero el nombre es muy curioso, sería interesante recuperarlo, calle Las Carretas de Luque, claro, porque ese es su nombre original. Y todo el mundo en Motril conocía con ese nombre a las calles Las Carretas de Luque, a esta calle que unía Rambla Capuchino con Barrio Nuevo, con la esquina de Barrio Nuevo. Pues claro, una muestra más de que volvemos a lo mismo, que las calles tienen un nombre por algo, ¿no? Y sobre todo, como decías al principio, Manolo, pues sobre todo en este tipo de barrios que aposentan esos nombres mucho más que, siempre que en el centro, barrios, ¿no? Que barrios muy populares, ¿no? Es decir, que por eso quizás han conservado los nombres, ¿no? Porque es verdad que a veces los nombres cambian en el tiempo, ¿no? Pero esta calle Carreta se ha conservado, ¿no? La calle de las Carretas de Luque es muy curioso con ese planteamiento, como ha perdido parte del nombre, pero ha conservado la parte esencial, ¿no? De las carretas. Y bueno, el Luque, que aparece en el catastro de Ensenada y aparece haciendo su declaración de bienes, y lo cuenta él: tengo 3 carretas y tengo 3 pares de bueyes. Y eran carretas que se alquilaban pues para... Pues seguramente el hacer el transporte para de las cañas, o para mudanzas, o para lo que fuera, fuese, el transporte, ¿no? De la ciudad, ¿no? De las cosas de la ciudad o del campo.
y seguramente pues el hombre fue muy... Y es que hay que recordar que no hay que irse muy lejos para ver bueyes por aquí, por Pues, Motril, bueno, por la calle Nueva, incluso hay fotos por ahí, ¿no? Hay fotos. Y esta plaza de la Autonomía, hoy que está muy bien, pues esta plaza fue la plaza del, decíamos antes, del Cuerno, es decir, Plaza Alquitranaderos o Plaza del Cuerno, ¿no? Es muy curioso. Y la calle Carretas, que fue una plaza típica. Si nos retornaremos en el tiempo, nos podemos imaginar la Rambla Capuchinos, ¿no? La Rambla Capuchinos nada parecido a lo que hoy tenemos. La Rambla Capuchinos era un ramblón que venía de la Rambla de la Posta y ese ramblón, pues lo que teníamos, que recibe el nombre por Rambla Capuchinos del convento de capuchinos que teníamos, pero fijaros que estos barrios son barrios muy populares, de la gente más trabajadora de Motril. Aquí hay... La calle Alquitranadero está bien poblada, es decir, de antiguo parece que está bien poblada, pero por ejemplo calle San Miguel tiene mucho menos habitantes. Habitantes, ¿no? Menos densa de población. Vecinos, sí, menos vecinos de población, que está así. Y esta calle de Alquitranaderos o Alquitranaderos, hablamos de cosas muy extrañas, ¿no? Es decir, que ahora ¿qué decimos? Alquitranadero, un alquitranadero en el siglo XVIII, el alquitrán viene derivado del petróleo. Viene mucho después. Y tal, pero no es así, ¿no? Porque el alquitrán ya se hacía y se llamaba así en el siglo XVIII, que lo que hacían para calafatear. Es decir, y para lo los hacían, barcos. claro, para los barcos y seguramente para las maderas de los ingenios de azúcar. Es decir, también se calafateaban, pues las vasijas, en los ingenios de azúcar se utilizaba mucho la madera y entonces, pues evidentemente para evitar las prensas, para evitar, pues seguramente se calafateaba. ¿Y cómo lo calafateaban? Seguramente con carbón. Hacían una pasta de carbón, la metían en unos hoyos en el suelo. Parece que al final de la calle Alquitranadero había un ejido que había... se le llamaban, decían los ejidos de Carcamo, porque Carcamo fue un personaje motrileño que seguramente tenía tierras aquí arriba, y había unos pozos que decían los pozos de Alquitranadero, ¿no? Pues estos pozos, pues seguramente, o alguno que vivió aquí que se dedicaba pues, profesionalmente a hacer alquitrán, para calafatear barcos o para... No, porque no solo el embreado ese tradicional, sino que también ese embreado se hacía también con carbón. Y ese carbón que mezclado con sustancias orgánicas y con resinas y ese tipo de cosas, y se le dejaba, digamos, tomar forma plástica, como se le decía alquitrán también. Sí, era como era un primer sí, intento no de alquitrán, era solamente el alquitrán derivado del petróleo, sino del carbón, es decir, del carbón, incluso del carbón de madera, no del carbón de la hulla ni nada de eso, sino del carbón de madera. Y posiblemente pues aquí viviera pues gente que se dedicaba a esa profesión, a hacer alquitrán. Hubiera alquitranaderos. Alquitranaderos o alquitranadero, porque aparece con los dos nombres, ¿no? Es decir, aparece con las denominaciones. Y son barrios, como decía, muy populares. Además, esta zona, la parte central de la calle Alquitranadero hasta llegar a calle San Miguel, se le llama también el barrio de Monzú. Ahí iba yo. Hemos empezado hablando de que estábamos visitando el barrio de Monzú y lo que pasa es que históricamente hay como pocos datos del por qué el nombre, ¿no? Yo alguna vez leí en algún faro que editaban antiguamente algunas curiosidades históricas motrileñas, decían que era un tal el padre Monzú, que se estableció aquí, fue el que construyó las primeras casas en esta zona. No hay datos, no tengo datos, no me aparece. Calle Monzú. Monzú, pero está mal escrito. Está mal escrito. Está mal escrito porque es con S. Monzú. Y seguramente es una palabra italiana. Este Monzú debió ser seguramente italiano, de origen italiano. El apellido y era la primera calle Monzú, la calle Monzú central, la segunda calle Monzú ahí arriba, la tercera calle Monzú, la otra más para arriba. Tampoco se calentaba mucho el nombre. La primera calle Monzú, la segunda calle Monzú, la tercera. Pero no era Monzú A, B o C, ¿no? No, la primera, segunda y tercera. Y es curioso porque sí que hay una casa de blanqueo, de que se le llama casa de blanqueo de Monzú, que la tiene después un motrileño rico, Melchor de Herrera y Fonseca, que tiene una gran casa de blanqueo aquí. Una casa de blanqueo era una cosa una industria que tenía Motril
que llegó a tener 14 o 15 casas de blanqueo, y las casas de blanqueo eran donde cuando salía el azúcar de los ingenios azucareros era un azúcar muy oscura. Es decir, en la casa, en el ingenio se le daba un primer blanqueo, es decir, y se blanqueaba. Y se aclaraba un poco, pero no del todo. Con tierra, es decir, con barro, con tierra. Es decir, al pilón de azúcar, que era de cerámica, se le echaba la masa que salía de las tachas y se le ponía una masa de barro, de greda, en la parte de arriba mojada, y con el chorreo iba chorreando la miel de caña, y al final el pilón se blanqueaba. Pero ese pilón que salía de las fábricas, que tenía que tener pues 4 o 5 arrobas o 7 arrobas de grande, volvían otra vez a fundirlo y a blanquearlo de nuevo. Y eso se hacía en las casas de blanqueo. Es decir, que teníamos ingenios azucareros y después la segunda fase de purificación del azúcar, de blanqueo del azúcar, se hacía en otras industrias que daban trabajo a mucha gente, y curiosamente de este barrio había por lo menos 3 o 4 casas de blanqueo. En la calle San Miguel, en la calle Alquitranaderos, 3 o 4 casas de blanqueo, donde la más importante, pues esa que se conoce con el nombre de Montsú. ¿Y solían ser de grandes dimensiones? Pues sí, son edificios grandes. Ya. Evidentemente, por ejemplo, la casa de Montsú tiene 560 metros cuadrados. O visto en varas, es decir, en aquella época se medían varas. Pero si lo pasas a medidas actuales, en metros cuadrados actuales, pues sobre 500 metros cuadrados, que es un edificio, debía ser un edificio. No, claro que sí. Pues, imaginaros pues que ahí volvían a colocar las formas de azúcar, le volvían otra vez a echarle greda, barro, hasta que aquello se blanqueaba y quedaba reducido en un pilón de azúcar de 2 arrobas y medio, es decir, de 20 kilos aproximadamente, 20 y tantos kilos, una cosa así, que esa es la que vendían, esa era la azúcar blanqueada. Esa es la azúcar que se vendía, porque la primera azúcar que salía de los ingenios era demasiado oscura y tenía mucha miel todavía, con lo cual era azúcar morena. No quiero pasar aquí demasiado rápido, porque todavía sí encontramos 3-4 casas sí más típicas de lo que era este tipo de construcción. Sobre todo estas dos. Esta de aquí, de la esquina, este tipo de construcción. En la calle de Montsú todavía ha quedado... la verdad, algún tipo. Esta calle no tenía salida, no se comunicaba antiguamente, terminaba en una huerta que había ahí, pero se ha conservado algunas estructuras de vivienda todavía típicas, ¿no? Con estos barcones terminados, con alguna decoración y tal, muy simple, porque las casas motrileras eran muy austeras, ¿no? Sí, pero el mismo tipo de forja, el mismo tipo de. Algo sencillo. Barconio, que aquí la puerta con sus 2 ventanas al lado. Pero los huecos típicos, la puerta central, 2 ventanas laterales y 3 balcones arriba. Esas eran las casas de la burguesía motrileña más o menos, ¿no? Es decir, no de la gran burguesía motrileña, que vivían en otro tipo de casas, pero sí, la clase media construían este tipo de casas típicas, ¿no? Alegro de verte. ¿Qué tal? Y además, sobre todo también con los zócalos, ¿no? Porque estamos hablando de Rambla, sí, estamos hablando de Rambla, típicos los zócalos de las casas que siempre... Bueno, pues el nombre también se le llamó Calle Espejo. Esta fue Calle Espejo también. Y Calle del Martés. También. Martés. Con R. Martés. No con L. No Maltés, sino Martés. Marta. No sé por qué. No hay datos que aparezcan. Calle del Espejo y Calle del Martés. Y después, pues, fijaros, si es que es una calle que da muy típica de la estructura urbana. A mí este tipo de casas me encanta. A mí este tipo de casas me encanta.
este tipo de construcción, no es la típica construcción. Es que son preciosas, que son preciosas. Además, bonita, cuando con poquito que se le haga, con todo el cariño del mundo, ¿verdad? Con un poquito. Han conservado la típica estructura de casa de trabajadores de Motril, de gente obrera de Motril. Estos barrios siempre sufrieron mucho. Es decir, cada vez que había una epidemia, siempre recaía sobre estas calles, ¿no? Siempre que había hambruna, siempre sobre estas calles, ¿no? Siempre en la historia, porque esto son las clases más populares motrileñas, y siempre sufrían Esparraguera. Pero, por ejemplo, con el tema de peste o de tifus, ¿o fue...? Por ejemplo, en las epidemias de cólera, de las primeras epidemias de cólera de 1834 y el cólera de 1840 o 50, incluso el cólera de 1880, la mayor parte de la mortalidad está aquí, está en estos barrios. San Juan Bajo, la calle San Juan Bajo no tiene seguramente otro nombre popular, ¿no? Tampoco le pusieron el nombre, ¿no? Pero sí que es verdad que San Juan Alto y San Juan Bajo, otro de las típicas costumbres de ponerle nombres de santos a las calles. No tienen, en las calles le ponen esos nombres de santos dedicados exclusivamente a las creencias de aquella época. San Juan es un santo muy motrileño también, porque la noche de San Juan siempre fue en los pueblos de la costa, pues no podía faltar una calle San Juan en Motril. Tenemos San José y tenemos San Juan, es decir, tenemos los nombres de santos. Y es verdad que ha modificado, toda la construcción se ha modificado prácticamente casi entera en estos barrios, ¿no? Porque hasta los años 70 se conservó pues las casas típicas de la zona, y después ha habido un cambio radical en la estructura, sobre todo porque aquí de estos barrios mucha gente se fue a Alemania y se fue a trabajar fuera, y cuando vinieron arreglaron sus casas. Que cuando volvieron, o con los dineros de cuando de trabajar en Alemania, el dinerillo que habían traído, ¿no? Durísimamente, porque no regalaban nada, pues evidentemente pues arreglaron sus casas, y por eso este gran cambio urbano que tiene Motril. Pero eso fue en los 70, es decir, que en los años 70 del siglo XX es cuando se produce el gran cambio. Yo recuerdo haber venido por aquí en los años 60 y esto no se había modificado absolutamente nada, todo era suelo. Esto se asfaltó en los años 80. Claro, prácticamente de la última ya. Ni nada por el estilo, ¿no? Incluso los alcantarillados se pusieron muy tarde en esta zona de aquí. Y se han conservado pues calles muy curiosas, fíjate, esta atraviesa hasta la calle, la Rambla Capuchinos atraviesa, y es la calle, seguramente sería incluso hasta más estrecha en su época original. Y todavía quedan pues como esas típicas casas que son muy bonitas. Tienen además, muchas veces tienen mucho fondo. Más fondo incluso. Mucho más fondo que fachada. Las fachadas eran muy chicas, pero tenían fondo. Eran muy característicos. Tú decías, bueno, 4 metros o 3 metros y medio de fachada. Y de fondo 10 o 15, porque tenían corrales. Y los corrales pues lo que le daba a las casas más fondo, pero las fachadas solían ser muy pequeñas, porque generalmente están como estas, construidas con mucho fondo, poca fachada, pero mucho fondo. Y eso es lo típico de las casas motrileñas, con mucho fondo, pero poca fachada, para aprovechar, digamos, el máximo del terreno, y eso lo hace. Y como podemos ver, pues se ve claramente una rambla que va hacia abajo, la rambla del Alquitrán, la rambla del Alquitrán, que va a terminar en unos ejidos ahí arriba, que a partir de la esquina no hay más nada, no había más nada. La huerta de Carcamo, los ejidos de Carcamo, los de García de Quevedo, que también era otro gran propietario motrileño de los Carcamos, y los de Carmona, y la rambla, y otra rambla de Montenegro. ¿De Montenegro? Sí, Montenegro, que sería otro propietario que también daba allá la calle, a la zona de la calle San Miguel. Travesía de San Miguel. Claro, que comunica la calle Alquitraderos con San Miguel. Si esto nos retrotraemos hace 50 años, esto es totalmente distinto, ¿no? Seguramente hoy no lo apreciamos, pero seguramente se ve uno de los callejones típicos que había, y seguramente habría más muy estrecho, que se han cerrado, ¿no? Seguramente habría más que se han cerrado por las construcciones, porque no hay
Es que es raro mantenerlo así, porque o se cierra o se amplían un poquito más, ¿no? O se ensanchan todo lo que se pueda, y ¿no? aquí se ha mantenido. Lo que pasa es que como estamos contemplando que hay casas antiguas todavía mantenidas, pues no se han cerrado, pero seguramente habría más callejones que comunicaban pues, hacia el lado de la izquierda, hacia la Rambla Capuchinos y hacia el otro lado de San Miguel. Es decir, es una calle pues, muy típica, es decir, la verdad es que cuando uno pasea por esta calle todavía hay evidentemente recuerdos de lo que era la arquitectura. Una casa exclusivamente con una puerta nada más. No hay más. Lo que estábamos hablando antes, muy estrecha de fachada y, claro, y posiblemente... Y posiblemente con fondo. Y posiblemente llega a calle San Miguel. Claro, y aquí vivían casi todo el mundo tenía animales, burros, cosas así. Y pasaban por la puerta principal. Por la puerta principal. Claro, si no había para entrar por detrás o no había... Si no tenían puerta trasera, pasaban por el dormitorio. Claro. Y bueno, pues la calle, esto surge, pues posiblemente, es curioso, pero aquí el convento de la Victoria tenía también bastantes casas y propiedad del convento de la Victoria, del convento de los y el convento de los agustinos, y tenía esta zona alta, pues también era de ellos. Y sí, edificaron casas, pero casas siempre, ya esta zona de la alta de San Miguel, casas motores generalmente, gente muy poquilla, con muy poco volumen, 5 metros por 6 o 5 metros por 7, es decir, que prácticamente 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, 40 metros cuadrados de casa, no había más. Es decir, que evidentemente es lo típico de las construcciones de esta parte más alta, ¿no? Quizás si contra más se subía hacia arriba, las casas eran de menor tamaño. De menor tamaño. Más modestas, más populares, y más pequeñitas, ¿no? Los pasos de un sitio a otro, como se ve perfectamente en la construcción del típico San José. Unas construcciones muy típicas de la zona, que conecta con Piedrabuena, que baja hacia abajo, es decir, que todo esto está conectado, porque son paralelas, es decir, calles paralelas. Claro, por eso yo al principio te comentaba que me resultaba muy similar, ¿no? Me recordaba muchísimo a Piedrabuena por su inclinación, por la perpendicularidad, ¿no? Muy parecida. Quizás Piedrabuena es más ancha, ¿no? Es decir, un poco más ancha, pero son calles que aprovechan, se ve claramente, fijaros la altura de Piedrabuena, es decir, las casas están hechas sobre una loma, rambla, loma, otra vez rambla. Claro, esta está más alta, por ejemplo, que Piedrabuena. Claro, sí, porque es una loma, un pequeño, es decir, es el espacio entre ramblas. Hombre, en mitad de la rambla no construía, porque ya sabían que cuando venía tormenta se llevaba la casa por delante. A pesar de eso, estas calles siempre sufrieron, cada vez que había unas lluvias importantes, sufrieron avenidas siempre, es decir, todo es típico. Y bueno, y esta estrechez ya, si podemos imaginarnos el Motril más antiguo, yo creo que aquí, en estos metros... La que estamos viendo, la construcción típica, ¿no? Sí. Las casillas típicas de los modelos arquitectónicos de esa época, y han conservado, bueno, esta debe tener, pues, estos restos debe tener un montón de años esta casa. De ahí para arriba empezaron a construirse posteriormente, ¿no? Sí. Aquí tenemos... Fíjate, esta de aquí también, es decir, hay pocas construcciones, algunas construcciones se conservan. Y terminaban, es decir, curiosamente, la rambla de Carcamo, que venía de arriba, es la que parte en dos, es decir, parte hacia un lado Arquitranadero y hacia el otro San Miguel. Claro, se puede decir que llegaba aquí prácticamente este embudo, era un embudo, ¿no? Embudo, y terminaba en esquina. Calle muy curiosa. A partir de aquí, porque es parte nueva, ya a partir de aquí estará la esquina, que un poco delimitaba las calles. Y bueno, no hay más construcción, seguramente no hay más construcción, toda esta construcción a partir de aquí es nueva. Pero aquí se ve claramente cómo se partía en esta esquina las calles en dos. La calle San Miguel y la calle Arquitranadero.
Partían Tenemos aquí. justamente en dos. Y a esta altura sería donde estaba lo que hablábamos de alquitranadero y tal, o más Estaría alto. más para arriba, es que es difícil de... Pilla, ¿no? Es difícil de saber. Si queréis salir, sí, si no, no. No. Os, Es lleva- difícil de os llevamos a saber. la fama, os llevamos a la fama. Es difícil de saber. Sí que se sabe que a partir de la terminación de la calle Alquitranadero y calle San Miguel eran ejidos todos. Ellos, los motileños de aquella época le decían ejido. El ejido de Carcamo, el ejido de García de Quevedo, el ejido de Montenegro. Es decir, que eran huertas y almendros y seguramente zonas de sin cultivar incluso. Y los pozos de Alquitranaderos, pues no sabemos a qué altura estarían. Sí. Porque esto ya estamos hablando que es San Miguel, San Miguel es o que va. esta. Y esto sigue siendo alquitranadero. Ahora sí, pero antiguamente llegaba Hasta aquí nada más. Que posiblemente esta casa, sobre todo esta calle, llegaba un poquito más Un arriba, poquito ¿no? más Porque arriba, sí. antiguamente hay datos, ¿no? De Ahí que se ve fotos que cerraba más. Que esto no es un urbanismo ordenado antiguamente, ¿no? Esto la gente construía, el ayuntamiento, le pedían al ayuntamiento permiso para construir en un solar y construía cada uno a su estilo, ¿no? Es decir, no había ninguna norma urbanística ni nada por el estilo, nada más que sí, en algunos sitios a lo mejor del centro, pues, pero las normas urbanísticas son del siglo XX, de finales del siglo XX. No hay ningún tema urbanístico, esto crece, digamos, un poco al arbor de la propia construcción de la gente y aquí Claro. la capacidad económica de la gente que vivía en esta zona no debía ser muy grande para construir grandes edificios. Sí que había edificios, esas casas que yo he citado, que son las casas de blanqueo, que seguramente es el origen de estos barrios, es decir, construirían esas casas de blanqueo primero y después la gente que trabajaba en las casas de blanqueo ampliarían sus casas y construirían sus casas en esta zona, con toda seguridad, ¿no? Pues en este barrio de Montsú, si te parece, don Manuel, vamos a hacer la primera parada, porque nuestro próximo programa, nuestro próximo tramo dentro de este mismo barrio será calle San Miguel hacia abajo. Sitio precioso. Comenzamos precisamente, recordamos, en la plaza de Andalucía, recordando, ¿no?, que Motril está en una rambla pura y dura, una zona que lo vuelve a corroborar. Si hablamos de la Plaza de Andalucía, hablábamos de la calle Carretas. ¿Por qué el nombre de calle Carretas? De esas carretas de Luque. 3 carretas tenían estos hermanos que se dedicaban a la mudanza, al transporte, etcétera, etcétera. Esa es la calle Carretas. Luego hemos conocido la calle Alquitranadero, con las casas de blanqueo, con, bueno, pues el alquitranadero puro y duro. Se llamaba también calle Espejo Espejo y calle del Martés. y calle del Martés, esta calle. Vamos a Yo conocer no sé también. si sería calle del Maltés o los motileños podrían calle del Martés. Lo deformamos, Lo deformamos. quizás, ¿no? Posiblemente, son muy tendentes a ello. Pues como decimos, aquí lo vamos a dejar y les invitamos a nuestro próximo programa, que vamos a empezar precisamente aquí, donde nos encontramos ahora, en esta calle San Miguel, que también tiene una gran historia. Les esperamos aquí en nuestra alquería. Gracias por su atención y hasta la próxima semana. Adiós.